El sello francés Cocoyer Productions acaba de publicar Se formó el rumbón, disco de la orquesta Tindel Batey, especializada en son cubano. Fruto del encuentro entre el contrabajista cubano Arencidio Sarmiento Camacho y el percusionista francés Erwan Rom, Tindel Batey reúne a músicos cubanos y franceses llegados de universos tan dispares como el jazz, el funk o la música popular. Para hablarnos de este nuevo disco y de cómo se formó el rumbón, Arencidio Sarmiento Camacho, director musical de Tindel Batey, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Arencidio. Buenas tardes, un placer. Acompañado por Erwan Rom, el director artístico. Buenas tardes, Erwan. Permitidme que explique antes que nada que Arencidio ha nacido en Santiago de Cuba en 1969 y que muy pronto eres considerado casi como un niño prodigio, ¿no? Pero empezaste con la percusión, me decías. Sí, empecé muy temprano, desde los 6, 7 años ya yo tocaba un poco la percusión, sobre todo el bongo y el timbal y las congas. La música, el ritmo están presentes por todos lados en Cuba. ¿Había músicos en tu casa, por ejemplo? Sí, mi papá es músico, guitarrista y cantante. Entonces, él siempre quiso que mi hermano mayor fuera músico, pero al final fui yo que sin ninguna motivación de su parte, eso nació solo. Y entonces ya después empecé en las percusiones y luego fue que empecé a desarrollar en otros instrumentos como la guitarra y el bajo, el contrabajo. Arencidio, ¿cuál piensas que es la razón por la que en Cuba la música es tan importante? Quizás el clima, las raíces cubanas, las raíces africanas, perdón. Sí, bueno, sí, en Cuba hay mucha mezcla. Es por eso que pienso que es donde está la riqueza del folclore cubano. Porque al origen, que eran los indios que vivían allá, tenían su propia cultura y todo eso. Después llegaron los españoles, los franceses, ingleses y portugueses también. Fue muy variado durante ese periodo de la conquista y todo eso. Y luego llegaron los africanos, que aportaron toda esa riqueza sobre los ritmos, sobre todo eso, y la armonía desde Europa que llegó, y todo eso se fue poco a poco enriqueciendo dentro del país con los propios nativos y todo eso, y ya llegó a ese punto que es muy rica la cultura cubana. El clima también tiene su influencia, imagino, ¿no? El clima caribeño. En Suecia hay menos ritmo en la calle. Sí, pero bueno, pienso que en Suecia, sí, aparte del clima, todo eso, pienso que tiene que ver. Pero también es esa mezcla, pienso, del África con los indios y la Europa que creó es la clave, esa riqueza folclórica. Arencidio, el contrabajo lo vas a empezar en la secundaria, tenías 13 años. Sí. Era más grande que tú, seguramente, ¿no? Sí, además, hay una historia respecto a eso. No sé si conoces la historia que dicen de Meñique. Meñique Cuéntanos. Es el niño que es muy pequeño que entraba dentro de las botas de su papá. Entonces a mí en la escuela me decían el Meñique porque es como el dedo chiquito, ¿ves? Porque yo era uno de los más pequeños de la escuela. Y quizás eso me ayudó porque fui muy querido. A veces puede ser malo. Aquí fue bien, del buen lado. Pero todo el mundo me quería mucho y llamaba mucho la atención también. Porque estaba muy pequeño al lado del contrabajo bien grande, que a veces había que poner un pequeño banco para poder llegar a la altura para poder tocar. Cuéntanos, Arencidio, ¿qué te sedujo del contrabajo? Esas formas son femeninas, evidentemente, ¿no? No, quizás un poco, vamos a decir. Y, si no, a la base, me gustaba un poco más el bajo eléctrico. Pero en la secundaria, cuando yo estaba,
había una coral. Y un día yo estaba mirando el ensayo de la coral y alguien dijo, profe, mira, él toca un poco de bajo, pero yo tocaba un poco de bajo eléctrico. Y él dijo, si tú quieres tocar bajo, ven, entra, pero tienes que cantar en la coral primero. Entonces tuve un año cantando en la coral sin tocar un contrabajo. Y después él me aprendió a tocar el contrabajo. En las orquestas cubanas hay que saber de todo, ¿no? Cantar, tocar varios instrumentos, la percusión. Sí, no, eso pienso que la gente lo tiene, no sé, en la sangre. Sí, eso es algo que en Cuba a cualquier persona tú dices de tocar la clave y lo haces, mismo si es un niño. ¿Cuándo empiezas tu vida profesional? Vas a tocar con las mejores formaciones, ¿no? De la parte este de la isla. Sí, durante varios años toqué, primero empecé con la música popular cubana, con varios grupos, y eso fui creando, o sea, experiencia acá. Después trabajé varios años también con la hermana de Elías de Ochoa, ¿no? Muy conocido él en el Buenavista Social Club y todo eso. María Ochoa, ella aún se trabaja y hace la música campesina de Cuba. Es un poco la mezcla de la música de las Islas Canarias, un poco, y, del campo de Cuba. Entonces, tuve mucha experiencia con esta señora porque es muy conocida en Cuba, hacía mucha radio, mucha televisión y grupos muy conocidos. Entonces, ¿Cuánto debe la música cubana a la película de Wim Wenders, Buenavista Social Club? Muchísimo, me imagino, ¿no? La llevó por el mundo entero. sí, pienso que gracias a él ya se conocía, pero Sobre todo en los países latinos, claro, pero, sí, pero fuera no. realmente sí, esto creó un boom, vamos a decir, en el mundo entero y hizo conocer a estas figuras que estaban un poco apagadas, como Compay Segundo, Iván Ferrer, Omar y toda esa gente, pero al mismo tiempo dio mucho, la gente a partir de aquí conoció mucho la música cubana y, sí, toda la riqueza que tiene este género. Antes de venir a Francia vas a pasar por La Habana, vas a trabajar allí. ¿Era diferente trabajar en la capital cubana? En La Habana solo tuve muy poco tiempo. Sí, no, solo fui a tocar de visita, no a vivir allá. Y toda la mayoría de mi experiencia fue en el oriente de Cuba, Santiago de Cuba sobre todo, pero trabajaba en muchos escenarios. Y a finales de los 90 vas a venir a Francia, a París, en una gira. ¿Cómo imaginabas Francia, París, antes de venir aquí? Bueno, desde el punto de vista musical, fue un gran descubrimiento para mí y cultural también, porque, como decir, Cuba tiene 50 años detrás de Europa, vamos a decir. Y sí, todo me parecía muy bonito, aún lo es, pero como visitante. Como turista. Como turista, vamos a decir. Estaba trabajando, pero sí, era muy bello todo y fue un orgullo para mí de traer la música cubana acá y darla a conocer a los franceses. Y bueno, que hasta ahora me siento muy orgulloso de seguir brindando y dando a conocer nuestra música. En el 2003 decides quedarte aquí, no echas de menos tu isla. Sí, de hecho, yo siempre regreso de 2 a 3 veces por año, cuando puedo, claro. Y porque tengo toda mi familia allá, mis padres, mis hermanos. Y claro, cada vez que puedo vuelvo para enriquecerme aún más de la música, de todo eso. Acá, mismo si hago la música cubana acá, uno no está en ese contacto, ¿cómo decir?, de nuestra cultura. Y es bueno de revolver a las raíces para entretener.
Cuéntanos, Aransidio, ¿cómo fue el encuentro con Erwan Rom? Que además de firmar la dirección artística de este disco, es compañero aquí en esta casa, en Radio Francia Internacional. Incluso llegó a ser realizador de este programa. ¿No es cierto, Erwan? Sí, con Rom nos encontramos en el 2005, creo. Sí, en principio del 2005 yo pasé, él tocaba con otro grupo de acá en Francia, y yo pasé a un ensayo y nos conocimos y al final fue un poco gracioso porque éramos vecinos, vivíamos muy cerca a Vincennes y bueno, hicimos buena relación, buena amistad y a un momento dado no, estábamos tomando un trago y dijimos, pero ¿por qué no hacemos algo juntos? A la base queríamos hacer un grupo como de jazz, Fusión. y de fusión, ajá, fusión jazz, cosas así. Y después pensamos en música tradicional. Y después, Disculpa, también trabajábamos Sí. en la misma orquesta, tú tocando bajo, yo el bongo, sí, el bongo. en Batazo. Batas. Sí. En otro grupo después sí, pero ya fue un poquito más tarde que trabajamos juntos. Pero al principio no trabajábamos juntos. Y cuando trabajamos en este grupo juntos, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos? Y bueno, buscamos los músicos y es un buen equipo que desde entonces hasta ahora están los mismos músicos. Y eso pienso que ha dado un poco el fruto del grupo porque hay una buena estabilidad. Ahí nació Tien de Batey. Erwan, ¿cómo nace en ti ese amor por la música cubana? Mira, Jordi, yo empecé estudiando la música en el conservatorio, en el piano, como 10 años estudiando. Me paró en la edad de 15 años y volviendo a la música, descubrí la música latina en general. Mirando, buscando informaciones sobre la música latina, descubrí la música cubana, que ya me llegó directamente al corazón. Y hasta aquí. Has viajado a menudo, imagino, a Cuba. Sí, un poco en Cuba hace varios años, pero me quedé un poco y aprendí mucho sobre la cultura cubana, un poco de la música en esos tiempos, pero sobre todo sobre la cultura cubana. Arensidio, sorprende ver a un cubano como tú, ver a un francés que se interesa tanto y que toca también, seguramente, música cubana. No me sorprende porque pienso que que es una música tan rica y que, ¿cómo decir? Que atrae. Y entonces pienso que a un momento fue una moda, pero mucha gente logró, como dice, esta música ha llegado a tocar el corazón de mucha gente y es por eso que cuando la gente cuando lo prueba, no quiere salir de eso. Es como que es una buena droga, vamos a decir. Hay que decir que ritmos como el son, la rumba, el cha-cha-cha son el germen de la salsa, ¿no? Sí, Antes de que la salsa existiera estaba eso, ¿no? Sí. Normalmente la base es el son. Sí, el son y hay los derivados, vamos a decir. La rumba es más del lado folclore, un poco, africano. Y el cha-cha-cha, esa mezcla de son con armonía y todo eso. Y la música salsa, eso es un nombre comercial que se le ha dado, que se le dio en Nueva York, cuando se creó. Pero la base es el son cubano. Contarnos, ¿quién eligió el nombre de Tien de Batey y qué significa exactamente para los no cubanos como yo, que no sabemos lo que quiere decir? Erwan. Erwan, porque... Entonces el Batey es el lugar original, vamos a decir, de los pueblitos del oriente cubano. Batey es una palabra indígena. Y el tin es una palabra de calle que quiere decir un poco de, así suena bien, sí. Tin del Batey. Muy bonito. Hablando del toque francés, los trompetistas, trombonistas y saxofonistas son franceses. Dan una elegancia, ¿no? El disco, ese tono, ese toque francés, esa French touch, como dicen ahora. ¿Qué te parecen a ti? Sí, hay una mezcla porque el trompetista es cubano, el saxofonista de Martinica, pero bueno, es francés, claro. Sí. Y el trombonista francés. Y es verdad que sí,
cada cual con su acento de su propia cultura daba un color muy bueno, muy bonito al disco y a la sonoridad del grupo. ¿Cómo han recibido este disco los latinos, los cubanos de París, por ejemplo? Erwan, ¿tienes ecos de...? Por ejemplo, tenemos mucho mensaje, por ejemplo, en el Facebook de personas de Ecuador o Panamá o no me acuerdo bien, pero le encanta esa forma de y de tocar y de mezclar ese proyecto con varios músicos de orígenes diferentes. En fin, pues muchísimas gracias a Arencibio Camacho, muchísimas gracias a Erwan Rom. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y sobre todo, permitidme saludar también a Guillaume Buffet, quien está detrás de los cristales, cuidando de que todo salga bien en el terreno sonoro y también visual de la emisión. Gracias de nuevo, mucho éxito con este disco y nos vamos a marchar con una de las canciones del disco Tin de Batey, Se formó el rumbón. La canción se llama Saboroso Guateque, que espero que haya sido esta emisión. Gracias a usted. Gracias. Tremenda fiesta en mi barrio. En la campiña de mi Cuba, cuando comienza el guateque, se goza en la madrugada hasta llegar la alborada. Con una botella de ron, un rico lechón asado, esos son los ingredientes para formar el rumbo. Y así se forma el fiestón. Con un ritmo cadencioso, bailando bien apretado, un trago de aguardiente, se pone bueno el ambiente. En la campiña de mi Cuba, cuando comienza el guateque, se goza en la madrugada hasta llegar la alborada. Linda melodía. Para la fiesta, arriba mi gente, que se formó el rumbón. Se ha formado el rumbón, vamos a comernos el lechón. Se ha formado la rumba, se ha formado el fiestón. Se ha formado el rumbón, vamos a comernos el lechón. Ahí viene Juanita, la de la esquina, con Lola, su vecina. Se ha formado el rumbón, vamos a comernos el lechón. Fiesta y alegría, pa' que baile la gente mía. Se ha formado el rumbón, vamos a comernos el lechón. Son las 5 de la mañana, amanece el día y nadie se va. ¡Por Dios! De verdad que mi barrio es tremenda gozadera. ¡Qué rico! ¡Dale, vamos! ¡Oh, oh! ¡Anda! Homenaje a Chevy, aquí en Santiago de Cuba. Y mira cómo dice: no te quedes allá afuera, que la fiesta comenzó. Mira la gente bailando, como goza de sabor. Hasta la negrita fina, la chancleta se quitó. Que no, 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 como mi fiesta no hay dos. Ay, viene sonando el tin, pa' ti. Viene sonando el tin, con mucho swing. Y cuando empieza el guateque, no hay quien lo pare. Ay, esa hora se formó el rumbón. Se formó el rumbón. Un rico lechón asado, una botella de ron y se formó el rumbón. Tremenda fiesta. Se formó el rumbón. Hasta afuera. Se formó el rumbón. Viene sonando el beat. Señoras y señores, tremenda fiesta. Cerdo asado, cerveza y un patín asado. Mujeres por doquiera, tremendo vacilón. Mira, como la fiesta en mi barrio no hay dos.
amanece